Y ya está con nosotros el licenciado Luis Membreño. Luis, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Chiri, por la invitación. Bueno, vamos a ver, vamos por parte, Luis, porque este es un tema, entre tanto tema que ocurre en el país, que no todo el mundo le ha puesto cabeza. Digamos una cosa, si las finanzas del Estado fueran una persona, fueran un paciente que está enfermo, ¿cómo se encontraría su estado de salud en este momento? Bueno, se encontraría en una situación bastante difícil. Yo no diría todavía crítica, pero sí un paciente con una temperatura bastante elevada, con un cuadro bastante complicado y con una necesidad de tomar antibióticos y tal vez hacer algo ya intravenoso y alguna intervención de una magnitud bastante significativa. Bueno, entonces vamos a ver, vamos por partes, decíamos. No estamos hablando de un cáncer terminal. Esto es bueno escucharlo. Ahora, ¿qué es el impago? ¿Qué es el impago? ¿Qué es el default? ¿Cómo afecta esto al salvadoreño común, como tú y yo, como el que nos está viendo en este momento en televisión? El impago, por un lado, yo creo que el salvadoreño común y corriente pues ya lo ha comenzado a sentir en la medida que hay muchos pequeños empresarios a quienes no se les ha pagado por los útiles, por los zapatos, por una serie de servicios y bienes que le venden al Estado, y ya pues el efecto es significativo para todos estos pequeños empresarios. Creo que también ya ha habido un impacto importante en una serie de beneficiarios de diferentes tipos de subsidios. Algunos obviamente no lo necesitaban y por eso no deberían de haberlo tenido, pero ya es un impacto también que esto se ha dado. Y por el otro lado, yo creo que el impacto mayor puede venir ya en un mediano plazo, en la medida que no se tomen las medidas adecuadas en un corto plazo, porque entonces sí ya pudiera haber afectación en tasas de interés, en disponibilidad de crédito y en muchas otras medidas adicionales que podría tener que tomar el gobierno para poder ir saldando sus finanzas públicas y evitar caer en una condición de impago realmente de su deuda y de sus compromisos. Bien, cuando uno escucha a mediano plazo, entonces prácticamente tú estarías desvirtuando, o al menos no estarías de acuerdo con la opinión de que el viernes 7 o no sé qué día están diciendo que se apaga la luz y esto ya cae en un problema así ya terminal. Yo no creo que ese sea el día en el que se acaba el mundo, El Salvador se acaba. Es un día en el que el gobierno va a tener que pagar 71 millones de dólares, pero yo sí soy de los que cree que hay una serie de alternativas todavía que tiene el Ministerio de Hacienda, que tiene el gobierno para poder hacer frente a esta obligación en particular. Yo creo que el problema es centrarse en fechas fatales o en hechos específicos, cuando en realidad deberíamos de estar pensando en una reforma fiscal integral. Deberíamos de estar pensando en cómo resolver la situación fiscal de aquí para el 2017, al 18, al 19, cómo ir haciendo una reforma en la medida de poder ir reduciendo gastos, cómo podemos hacer para que la economía se reactive y que se generen más ingresos para el gobierno, cómo podemos mejorar nuestra relación deuda con respecto a PIB, etcétera. Sí. Ahora, Luis, todas estas cosas que suenan tan lógicas, de parte del sector político, lo que nos están contando, al menos a los ciudadanos, es quién tuvo la culpa de esto, ¿verdad? El FMLN se le echa a Arena por las razones que ya hemos conocido, ¿verdad? Y Arena la culpa se la echa por la incapacidad de manejar las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo es que hemos llegado a este punto en este momento, Luis? Esto es algo que no se ha dado en 2 días ni en 3, es un proceso que ha llevado bastante tiempo, pero recordemos que en el gobierno anterior ya hubo un desfase bastante importante con respecto a los ingresos y los gastos. Todo eso llevó a un crecimiento muy fuerte de la deuda, y por el otro lado pues esa misma tendencia ha continuado en estos 2 primeros años de esta administración actual, y el problema es la falta de sinceridad sobre los datos. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la situación fiscal, cuánto es la deuda que se tiene con proveedores, por ejemplo, cuánto es lo que se le debe específicamente de devoluciones del IVA a los exportadores, cuánto se debe en cuanto a los subsidios
y en cuanto a muchos otros temas. Entonces yo creo que un tema fundamental es que en la medida que no hay cifras claras, en la medida que no se han explicitado todos los gastos, entonces surgen estas alarmas de tal fecha hay un pago específico, en tal fecha tal otro, pero yo creo que si no se aborda este tema de manera integral y si no le entramos a fondo a poder conocer específicamente la situación fiscal, entonces siempre vamos a estar buscando culpables entre unos y otros, se van a tirar la pelota de un partido al otro, cuando en realidad el responsable de poder resolver este problema es el Ministerio de Hacienda. O sea, el que está gobernando en este momento es el FMLN y el Ministerio de Hacienda tiene que buscar la forma de resolver estos problemas. Entonces, yo creo que aquí no es de echarse la culpa entre políticos, sino que es de asumir la responsabilidad del partido político que esté en el gobierno. Un segundito nada más para terminar. ¿Debe o no debe Arena facilitar la aprobación de 1.200 millones de dólares en bonos? Yo creo que Arena debe tener la disposición para negociar, debe de ser muy firme en esa negociación para poder encontrar un acuerdo de mediano plazo, no para resolver el problema de octubre o de noviembre o de diciembre o de 2017, sino para poder resolver de una vez por todas, antes de entrar en el periodo preelectoral del 18, o sea en el 17, y del 19 en el 18, deberíamos de poder resolver esto con una mira a cómo se va a financiar el 2017, el 18, el 19 y el 20, y no cómo se va a financiar los 71 millones de octubre. Muy bien, entendido el punto. Muchas gracias, Luis, gusto de verte. Gracias, igualmente.